una nueva serie, los días domingos. Esta serie se va a llamar Celebrando a Cristo. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver en esta serie? Bueno, vamos a estar estudiando las fiestas judías. Que vamos a estar estudiando esta parte, las fiestas judías. Las fiestas judías son 7 fiestas que Dios mandó en el Levítico. ¿Por qué me es necesario abordar este tema? Bueno, hoy en día se ha levantado mucho lo que se le llama los judíos mesiánicos y que muchos que quieren, que te dicen que hay que volver a la ley, que no hay que comer cerdo, que no hay que comer sangre, y hay varios cristianos que todavía tienen duda por decir que si se puede comer rellena o no. Bueno, si tú no comes o comes, eso no tiene nada que ver. La vida, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, es decir, no consiste en lo que comas o dejes de comer. Si tú no comes algo por dieta, porque tú dices, no, es que esto me sube los triglicéridos, me sube el colesterol, bueno, está bien, o sea, nadie te debe de juzgar en tu libertad. Pero si lo estás haciendo porque en un punto tú piensas que eres más santo porque no comes cerdo, hay un problema ahí contigo, porque nadie es más santo por dejar de comer algo. Jesucristo mismo lo dijo. Dijo, ¿no entendéis que lo que entra del hombre no lo contamina, sino ¿qué? Lo que sale, o sea, los pensamientos, las acciones que hacemos, esos son los que nos contaminan, ¿ok? Entonces, muchos de estos judaizantes se están adentrando a la iglesia, hermanos, en serio. O sea, apenas yo traté un caso en la iglesia matriz de un joven que hasta escribió cantos para la iglesia, y de pronto ya salió con que ya que estábamos mal, que no se debía pronunciar Jesús, se debía pronunciar Yeshua, porque ese es el hebreo, ese fue el nombre bien que le pusieron, y si es más no está bien pronunciado, hay que aprender bien el hebreo, y empiezan ahí con esos rollos. Y dice, es que yo escuché una prédica en YouTube y nos la pasó, y yo la vi, una prédica como de 1:30 más o menos, donde explicaba toda la historia de Israel, y yo le dije a este joven, ¿me estás diciendo que todo este tiempo no conocías esa historia? O sea, historias que yo conocía de niño, ¿me estás diciendo que no las conocías? Entonces, ¿qué clase de servidor eres? Me dije. O sea, ¿cómo es posible que vayas a la alabanza y te pares allí a decir que vamos a adorar a Dios y no conoces ni siquiera que Dios adoras? No, dices que Dios me reveló, es que Dios me dijo que estamos mal, que el verdadero día santo, fíjate, el verdadero día santo es el sábado. El sábado es el día santo, el día que Dios mandó, todos los demás son paganos. Yo dije, pues no dice la Biblia en Romanos, no dijo Pablo que para algunos hacen distinción de cada día y otros toman los días como todos. O sea, para mí un sábado es igual que un domingo. O sea, ¿por qué nos reunimos en domingo? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es porque Cristo resucitó el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado es un día de la antigua creación. La creación que se informó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 tuvo un día de reposo. ¿Cuál fue el día de reposo? El sábado. ¿Qué? El sábado. Cuando vino una nueva creación en Cristo, entonces no es que se estipuló un nuevo día de reposo, pero los apóstoles y la iglesia empezaron a congregarse el primer día de la semana porque ese día resucitó Cristo, pero también hace ver que estamos ahora ¿en qué? En un reposo mejor. Eso es lo importante, hermanos. Estamos en algo mejor, y eso es lo que vamos a ver hoy. El primer tema que vamos a ver hoy se titula Nadie os prive. Antes de entrar a esta parte de las fiestas, que las vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo cómo cada fiesta habla de Cristo. Pero también las fiestas judías, hermanos, hablan de ciertas profecías. Por decir, hablando en el punto escatológico significa de los últimos tiempos,
las dos fiestas que faltan por cumplirse, o la fiesta que falta por cumplirse, según la escatología, es la fiesta de las trompetas. Esas ocurren, o esa fiesta es en otoño. Por eso se cree, muchos creen así, sacan sus rollos, no estoy diciendo que así sea, muchos creen así, escatológicos, que la venida de Cristo puede ser entre agosto y noviembre, porque ahí más o menos entra el otoño, más o menos. O sea, ¿por qué? Porque se basan en esa fiesta, la fiesta de las trompetas, que después vamos a ir estudiando. Bien, entonces Colosenses capítulo 2, versículo 20. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera sesión, vamos a ver que Cristo es mejor que lo anterior. ¿Okay? Cristo es mejor. O sea, aquel que te diga y te dice, tú guardas el sábado, y te dice, no, tú estás mal, tú estás pecando contra Dios. O tú comes cerdo, tú comes esto, tú comes el otro. Sí, come. No, pues es que tú estás mal porque debes de comer pura comida kosher. Dicen, ¿no? Pura comida kosher, o sea, pura comida judía, y ya los ves que se ponen su kippah y se dejan la barba y el bigote, que ni les sale bien, pero bueno, se lo dejan, ¿no? Como rabinos, y ya no dicen Yahvé, dicen el Shaddai, el Elohim, ¿no? Así dicen, Elohim, el Shaddai, Mashe, y todo ese tipo de cosas que tú dices, o sea, nada más caen en ridiculeces. Pero hermanos, tratar de regresar a eso es regresar o retroceder en Cristo. Es retroceder. O sea, aquel que se vuelve al judaísmo es una persona que ha regresado a las sombras. Hay una congregación aquí, ahí por rumbo a Loma Verde, que se llamaba el Monte de los Olivos, o no sé si se sigue llamando así. Pero esa congregación se volvió mesiánica. O sea, ellos ya adoptaron que el candelabro, y que las fiestas, y que hay que guardar ciertos días, y o sea, muchas otras cosas que vienen del judaísmo. Y supuestamente era una iglesia doctrinalmente correcta, y volvieron a esa parte. Entonces, es lo que quiero dar a entender en esta primera sesión. Vamos a entender eso. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, son preceptos, son cosas de hombres, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok, voy a ir mencionando algunas cosas. El día de hoy vemos a creyentes, incluso congregaciones completas, que han vuelto al judaísmo. Y ahora se dicen mesiánicos, se dice que sí creen en Jesús, pero prefieren decirlo en hebreo, y por eso fue la verdadera pronunciación. Pero sin embargo, eso es volver a algo, hermanos, y es volver a la ceguera. A alguien que vuelve al judaísmo, que vuelve a esas primeras cosas, está volviendo a estar detrás de un velo. Y así lo explica Pablo. 2 Corintios capítulo 3, verso 1. Así lo explica Pablo. Entonces, alguien que quiere regresar, él piensa que regresar al judaísmo es como que estar avanzando, porque va a entender más cosas, pero no es verdad. Regresar al judaísmo es estar retrocediendo a las cosas de las sombras. Es como que si tú estuvieras ya ahorita en la luz, imaginémonos que del otro lado hay un cuarto muy oscuro, y eso es el judaísmo. Y es como si tú dijeras, no, yo no quiero estar en este cuarto lleno de luz, yo quiero regresar a la oscuridad. Eso es lo que están haciendo las gentes que están volviendo al judaísmo. Ojo, quiero aquí poner algunas cosas en claro. No estoy diciendo que el judaísmo sea malo, y tampoco estoy diciendo que los odiemos, y no, nada de eso. O sea, los judíos son el pueblo escogido de Dios. Los judíos también necesitan de Cristo como nosotros. Los judíos es el reloj profético de Dios, y los judíos, hermanos, debemos
pedir siempre por la paz de Israel y por la prosperidad de Israel, siempre debemos ser así, pero ya tratar de volver a ser como ellos, la circuncisión y todo ese tipo de cosas. Hay una iglesia allá, hay una congregación en Tehuacán, muy grande, es de un rabino que incluso está en el Tuyú, que obliga a la congregación a circuncidarse. Si tú te quieres integrar a esa congregación, digo, por si quieres ir allí, te tienes que circuncidar. ¿En serio? Te tienes que circuncidar. Y ese hombre tiene aquí, que él como típico rabino, se sienta, o sea, él tiene un escritorio, y no digo que eso sea malo, sino que tiene un escritorio y se sienta allí, tiene muchas lámparas, porque ya le falla la vista, pero atrás tiene como un mueble, así más grande que el que tenemos allá en el rincón, mucho más grande, y dice que tiene los rollos de la Torah, los tiene ahí guardados, y porque pues, eso les mandó el Señor. O sea, él sigue mucho eso, pero él sí cree en Jesús, dice que él sí cree en Jesús, pero obliga a la congregación, ¿a qué? A judaizar. Y eso fue algo que Pablo le recriminó a Pedro en Gálatas. Pero vamos a ver este pasaje, 2 Corintios 3:1. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, dice, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, que dice ahí, de un nuevo pacto. Esas palabras hay que tenerlas ahí a la vista. Un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Ok, vamos poniendo algunas cosas. El judaísmo consiste en letra, eso es lo que consiste. Consiste en hacer, no hacer, guardar, no guardar, observar, no observar. En eso consiste el judaísmo. Y toda religión en el mundo. Toda religión en el mundo es, haz esto, no hagas esto. Comulga, no comulga. Guárdate de esto. La Semana Santa, por si hablando de la religión popular, la Semana Santa no se come carne, se debe de comer puro marisco, ¿no? Entonces, guárdate de esto, no guardes esto. Come esto, no comas esto. Eso es religión, eso es pura letra. Y así se basaban los judíos. O sea, los judíos tienen un libro que se llama el Talmud. El Talmud es como las interpretaciones de los sabios de sus tiempos, de sus rabinos. El Talmud ya ha tenido dos reformas, vamos a ponerlo así. El primer Talmud que salió fue en el tiempo del exilio, cuando se fueron allá, ¿te acuerdas? Cuando se los llevó Nabucodonosor a Babilonia. Después vino el imperio medo-persa, regresaron y ahí salió el primero, donde ellos interpretan la Torah, así, o la ley. Ellos interpretan, por decir, añadiendo cosas, por decir, ellos añadieron que el día de reposo no se puede hacer esto, pero eso no lo dice la Torah, eso lo dijeron ellos, eso nada más lo añadieron ellos, pero ellos dijeron no se puede hacer eso, por decir, ellos dicen que el sábado no puedes encender fuego, no puedes encender fuego. Ellos dijeron que el sábado no se podía sanar, por eso condenaron a Cristo, porque ellos dijeron, es que el sábado no se puede sanar. ¿Quién lo dice? Pues tú lo dices. Cuando Jesús les dice, a ver, si una de tus ovejas cae en un pozo el día de reposo, ¿no vas y lo sacas? Se va a morir si lo dejas ahí, ahogándose, se va a morir. No, si es día de reposo, ¿no vas y lo sacas? No, pues que sí, pero es día de reposo, eso es trabajo. Bueno, sí, pero es mi sustento, es parte de mi trabajo. Ah, bueno, entonces, pues vale más una persona que está enferma y que requiere salvación en día de reposo, ¿o no? No, pues que sí. ¿Te das cuenta? La letra de ellos
hacía que una bestia tuviese más valor que un ser humano. Hasta ese punto se llega. Ese es el judaísmo, hermanos. El judaísmo es letra. El cristianismo es el espíritu. ¿A qué nos referimos? Que no solamente nos basamos en lo que dice, sino en la intención de cómo lo hacemos. Ese es el espíritu. Dice ahí, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? No está hablando de que el que estudia es mucho mata, porque muchos sacan ese verso y dicen, ya ves, la letra mata. No, está hablando de qué? Del antiguo pacto. De eso está hablando. Está hablando de que aquellos que se basan en el judaísmo, que se basan en cosas anteriores, con lo que se van a encontrar es con la muerte. Se van a encontrar en un callejón sin salida. Sigue diciendo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Otra cosa que tiene el antiguo pacto, era un pacto perecedero, era un pacto que tenía fecha de caducidad. ¿Tú te comerías algo caducado? ¿Te ha pasado eso? Que has ido a la tienda y has comprado un producto, no sé, un gansito, un chocolate, y de pronto, por azares, ¿no? Que te pones a ver si está caducado, y resulta que sí, caducó el año pasado. ¿Te lo comes? Pues ya no, dices, no, me vaya a hacer mal, ¿verdad? Me vaya a hacer mal, o sea, solamente que te agarre, te tomes de mucho valor, pues bueno, tal vez te lo comas, pero como que en un mundo dices, no, ya no me lo voy a comer. Ah, bueno, entonces ¿por qué regresar a algo que ya caducó? Entonces, o sea, tiene sentido. El antiguo pacto, hermanos, ya caducó. Estamos en un nuevo pacto mucho mejor. Ahí lo dice, ¿cómo será, versículo 8, cómo será más bien con gloria, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea, el ministerio del antiguo pacto era un ministerio que iba a caducar. El ministerio del Espíritu es un ministerio que es eterno. ¿Por qué? Porque nos lleva hasta la eternidad con Cristo. ¿Qué pacto es mejor? El nuevo es mucho mejor. El problema, hermanos, es que hay alguien que quiere regresar al judaísmo, es que siente que va a descubrir cosas muy emocionantes. La pregunta es, ¿qué hay más emocionante que Cristo? Eso es lo que pasa con esas gentes, o sea, como que siente que encontró algo nuevo. No es cierto. No es cierto. Simplemente te estás cegando a ti mismo. Sigue diciendo, versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahí vemos otra vez, ¿no? Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué dice otra vez? El antiguo pacto un día debía ser abolido. Dice ahí, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahí está, ese versículo es muy clave, ese. Pero el entendimiento de ellos se embotó. La versión traducción viviente dice, pero la mente de ellos se endureció o se encegueció. Entonces, hermanos, querer regresar al judaísmo es querer regresar a la ceguera. Así te lo voy a decir, alguien que regresa al judaísmo es un ciego. Dice que entiende, pero en realidad no entiende. Alguien que regresa al judaísmo es un ciego.
no ha entendido de Cristo, no sabe de Cristo. El que dice, no, sí, es que Yeshua Mashiach es el Mesías, el Mashiach, el Mesías, sí, no, yo sí creo, pero también esto, no has entendido. No has entendido. Aunque te digan eso, o sea, esa gente es así. Yeshua Mashiach, Elohim Amayere, sí. Pero también la circuncisión, pero también los panes, también la comida kosher. No ha entendido. El entendimiento de él está que embotado, está endurecido, está cegado. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si una persona que nada más regresa, que yo no estoy menospreciando, pero alguien que dice nada más pura Torah, ese fue el problema por sí de los samaritanos. Los samaritanos nada más tomaban los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso Jesús les dijo, ustedes adoran lo que no saben. Después los judíos añadieron los salmos, los profetas menores y todos ellos. Pero de ahí en fuera ellos menosprecian el Nuevo Testamento. Los judíos menosprecian el Nuevo Testamento. Ellos dicen que no tiene la misma autoridad que la Torá. ¿Por qué dicen ellos? Porque el entendimiento de ellos está embotado. Sigue diciendo, y aún hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjate cómo dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay... O sea, regresar al judaísmo es regresar a la esclavitud. Piensa que es libre, pero no es cierto. Ahora quiero analizar otro pasaje más para ver un poco más esto. Mateo 27:46. Estoy analizando, hermanos, aquí estamos analizando, antes de entrar bien de lleno a las fiestas judías, la primera fiesta judía que tenemos que analizar es la Pascua. La Pascua es la fiesta que hace inicio del año. Pero te voy a explicar la siguiente semana, si Dios lo permite. Hay fiestas que no son bíblicas, no son, vamos a decir, no son de la Biblia. Por decir, la fiesta del Hanukkah, que se celebra en diciembre, la fiesta del Hanukkah no es bíblica, o sea, no está en el Levítico. Sin embargo, la celebran. Y se celebra, esa fiesta más o menos es desde el día 23 o 20 de diciembre hasta el 27 de diciembre. Y no es Navidad, para ellos no es Navidad. Esa fiesta se puso por los macabeos. Ahora, no está mencionada como una fiesta que Dios dijo que hicieran, pero sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Se le llama también la fiesta de la dedicación. Era cuando los macabeos fueron ahí y quitaron ahí a los griegos que querían sacrificar un cerdo en el altar del templo. Entonces fueron los macabeos y hicieron guerra contra los griegos en ese tiempo y los expulsaron de Jerusalén. Entonces se le llama la fiesta de la dedicación, que es el Hanukkah. Pero no es una fiesta en sí marcada en el Levítico como judía, pero ahí está. Ahí dicen en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver la siguiente semana, el Evangelio de Juan dice que Jesús estaba en Jerusalén en la dedicación. ¿Cuál era esa fiesta? La fiesta del Hanukkah. Hay otra fiesta, pues sí, hay una fiesta que es en inicios de enero, más o menos, que es la fiesta de Esther. Si se acuerdan de ese relato, cuando mataron al malvado Amán. Entonces lo que hacen los judíos el día de hoy es que en sus casas cuelgan así piñatas de la cabeza.
recordando ese suceso y se siguen enviando regalos. Pero esa fiesta no es, vamos a ponerlo así, no es mandato de Dios. Eso fue algo que ellos hicieron. Por decir, hay otra fiesta, la fiesta de cuando ellos se constituyeron en el 48 como un estado judío. Eso fue apenas en el mes pasado, en el mes de mayo. En el 48 se hicieron ya un estado, se fue reconocido como un estado, el estado de la nación de Israel. Ellos también tienen esa fiesta, celebran esa fiesta. Ellos de hecho hacen como se llama una noche de silencio. O sea, son fiestas que ellos tienen. No son bíblicas, o sea, no vamos a ver adentro esas fiestas. Pero ahí están. Así como nosotros tenemos el día de la independencia, que hoy es el día del papá, el día de la mamá, el día del niño, el día del trabajo, ¿verdad? Que pues para todos se hace puente. Bueno, así igual. Entonces Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, eso más o menos ser como las 3 de la tarde, más o menos, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y vean lo que dice esos últimos versículos que son los importantes. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ok, vamos a ver ese primer verso. Lo que pasó después de la muerte de Cristo, porque aquí dice que ya entregó el Espíritu. Entonces vienen varios sucesos que no son casualidad, sino que debemos ir adentrándonos para ir viendo qué pasó allí. Ok. Primera cosa, el velo se rasgó, pero dice, miren cómo lo dice, de arriba a abajo. Esa es la primera cosa que pasó. Ok, anoten este pasaje, que yo lo voy a leer rápidamente. Hebreos capítulo 10, verso número 19. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden que el punto de sangre tiene varias connotaciones de acuerdo al contexto. Sangre no siempre significa sangre. Dependiendo del contexto es como le vamos a dar el significado. Por ejemplo, como dijeron los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿A qué se referían? ¿A que los iban a rociar de sangre? No, ahí se refiere a culpa. Pilato estaba con Jesús y les dice, es que este hombre es inocente, no voy a matarlo, es inocente. Y dice, no, mátalo. Bueno, dice, pero no va a ser mi culpa, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso quiere decir culpa. Entonces sangre no siempre es sangre. Aquí sangre, ¿qué quiere decir? Por la vida. Recordemos que el templo, hasta adentro en el tabernáculo y en el templo estaba dividido en dos. Lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo. ¿Ok? Por una cortina. Estaba dividido. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y eso era la fiesta del Yom Kippur. Así se le llama la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación. Que también la vamos a ir estudiando después. Y dice ahí, versículo 20, sigo leyendo ahí, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué significa ese velo que se abrió de arriba hacia abajo? Su carne. ¿Por qué se rasgó de arriba hacia abajo? Porque es Dios quien ya nos dio entrada al lugar santísimo por medio de Cristo. Entonces, estar en Cristo es estar en el lugar santísimo. Estar en el judaísmo es estar fuera del templo. Es estar todavía ahí rondando en el atrio, viendo a ver qué pasa. Estar en el judaísmo es un retroceso.
La apertura del velo nos hace ver que lo que antes estaba tras ese velo era como una prohibición, que a pesar de los sacrificios Dios estaba muy lejano de nuestro entendimiento, pero también de nuestra realidad espiritual. Aquellos que quieren y aseguran que hay que regresar a las prácticas judías es que nos quieren sacar del lugar santísimo y llevarnos hasta la entrada del templo. ¿Por qué? Porque los gentiles no podían entrar al templo. Y eso es lo que te van a decir los judíos. Si tú te quieres volver judío, te van a decir, bueno, sí, pero tú no eres un judío como tal. Tus hijos sí, pero tú no. Es más, si tú te volvieras judío o judía, tú no te podrías casar con un judío así como de una familia judía, no te podrías casar, está prohibido. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos tienen mejor santidad que la tuya. Tú apenas la estás adquiriendo, ellos son más santos que tú. O sea, fíjense nada más, o sea, es un retroceso. Por decir, hermanos, hoy los judíos no suben al monte del templo. Si conoces que hay una explanada en el monte del templo, y hasta arriba de la explanada hay dos cosas. Hay una mezquita que se llama la mezquita de Omar, y hay otra que se llama la cúpula de oro. Si la has visto, ¿no? Casi en las postales de Jerusalén está la cúpula dorada. ¿Qué hay en esa cúpula dorada? Esa no es una mezquita, Ese es como un monumento. La mezquita está más hacia el lado, más alrededor. La cúpula de oro, dicen ellos los musulmanes, porque es una mezquita musulmana, que ellos tienen la piedra donde el padre Abraham estaba a punto de matar a su hijo Isaac. Pero no dicen que fue Isaac, sino que es Ismael. Ellos dicen eso, que no fue a Isaac a quien iba a matar a Abraham, sino que iba a matar a Ismael. Entonces, que dentro de esa cúpula tienen ahí la piedra donde iba a matar a Abraham a Ismael. Y que se le llama, ellos le llaman la piedra, o como que la piedra de la fundación, así le llaman ellos. Así le llaman ellos, la piedra de la fundación. Antes dejaban entrar un hermano, un hermano que ya tiene tiempo, no sé si todavía siga viviendo, no lo sé. Este pastor se llama Cándido. Y él fue un tiempo a Israel, hace muchos años fue a una visita a Israel, y dice que sí, para entrar a esa mezquita, dice que esa mezquita está toda alfombrada. Y para entrar a esa mezquita tienes que entrar descalzo. No puedes entrar con zapatos, porque es indigno. Porque estás metiendo polvo indigno a la mezquita. O a ese monumento que está ahí. Ellos entraron y sí, ahorita ya no te dejan entrar. Dice que ahorita está prohibido. Por mucha tensión que hay dentro de ese lugar. Bueno, los judíos prohíben a sus hermanos judíos subir a esa planada. ¿Por qué lo prohíben? Porque dicen que al tener esas dos mezquitas, la mezquita y esa cúpula, están como que dañando el monte del templo. Entonces, dicen a los judíos, por lo menos evítalo. Y si subes, no entres a ninguna de esas cosas. No puedes entrar, o sea, si tú eres judío, no puedes entrar a la cúpula, ni puedes entrar a la mezquita. Es preferible que no lo hagas. Eso es el judaísmo. Ellos dicen, guarda el sábado, que guarden las fiestas, que guarden la dieta judía, que para ellos es avanzar, pero eso no es verdad, hermanos. Volver esas cosas es retroceder, es bajar del monte, despreciar el camino de Jesús que abrió por su muerte y querer volver detrás del velo. Eso quiere decir volver al judaísmo. Es como que, imagínate que ya te abrieron la puerta y tú no quieres entrar. Porque piensas que lo que está aquí es mucho mejor que lo que te espera del otro lado. ¿Qué es mejor, el lugar santo o el lugar santísimo? El lugar santísimo es lo mejor. Y eso es en Cristo. El judaísmo te hace retroceder. Y te dice, no entres. No entres, no se puede. Cuando sí se puede. En Cristo se puede ya entrar al lugar santísimo. El judaísmo te va a decir, no se puede.
Para entrar allí tienes que cumplir con ta. Tú dices, no, pues nunca voy a entrar. ¿Te das cuenta? Ahí va la gente, no, sí, sí, a Elohim, a Mashiach. Tú dices, pero aprende bien el español, después ya empiezas con tus rollos, ¿no? Otra cosa que dijo Mateo, ¿no? Seguimos ahí en ese versículo de Mateo. Dice que el velo del templo se rasgó. Luego dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Ezequiel 11:18 dice esto. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Más adelante, en 1 de Juan capítulo 5 verso 1 leemos esto para que tome más sentido. 1 de Juan capítulo 5 verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice aquí, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A ver, entonces, ¿qué significa que se partieron las piedras y que tembló? Significa que ahora el nuevo pacto es a base de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. En la ley, el Espíritu Santo iba y venía. Por eso dice en el Antiguo Testamento, y el Espíritu vino sobre él. ¿Por qué perdió Sansón la fuerza? No por su cabello, sino porque el Espíritu de Dios lo abandonó. Aquí el Espíritu Santo no te abandona, ¿eh? O lo entristeces o lo apagas, pero él nunca se va. ¿Qué cosa es mejor? ¿La ley o la gracia? La gracia es mejor. Sí, es obvio que sí. Aquí dice Juan, pero sus mandamientos no son gravosos. Ay, como que Juan ahí se equivocó, ¿no? A mí sí se me hace difícil. Como dice la Biblia, no codiciarás. Y tú como que ves al otro que viene en su carro Audi y tú dices, híjole, si yo tuviera, y estás un poquito como que te sientes punzadas, ¿no? O ves en tu Facebook, ¿no? Que la otra ya se fue ¿cómo se llama? Allá a Mazatlán, ¿verdad? Está ahí con su piña colada, toda la cosa, y saluda a todos, y tú dices, híjole, de cuate se fue para allá, ya me ganó. Y sientes como esas punzadas aquí, ¿no? ¿No es difícil eso? Sí, es difícil. Entonces, ¿por qué dice Juan que sus mandamientos no son gravosos? Porque en el Espíritu nos gozamos en hacer la voluntad de Dios. En la ley, el hombre se esfuerza, pero nada más es puro esfuerzo personal y es puro externo. Es como aquella persona que, como el niño, ¿no? A ver, ya háblense. Entonces, ¿no? Pues ya te hablo. Dense un abrazo de que ya se reconciliaron. Se abrazan, ¿no? Pero dentro de mí yo no te abrazo, ¿no? O sea, yo por fuera te abrazo, pero dentro de mí no te estoy abrazando. Esa es la ley. En el Espíritu, ambas cosas, tanto lo que se externa como en mi corazón, van unidas.
y por eso no es gravoso. Porque al final el Espíritu Santo me convence de que este mandamiento trae una bendición a mi vida. No quiere decir que no me sea dificultoso, pero en mi corazón hay un convencimiento que viene por el Espíritu Santo. No se trata de esfuerzo personal, hermanos. Regresar al judaísmo es regresar a querer andar en la carne. Regresar al judaísmo es querer regresar a la carne. Sin embargo, ahora Cristo ha roto la piedra del corazón y nos ha dado su Espíritu para que ahora sí podamos andar en sus mandamientos. Otro punto que marca Mateo. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, resucitó gente en ese momento. Y salieron de los sepulcros, dice, y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En la versión lenguaje actual dice, y las tumbas se abrieron, y muchos de los que confiaban en Dios y se habían muerto volvieron a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos dice, hermanos, que muchas de las cosas, dice que los que confiaban en Dios volvieron a vivir, habla de una esperanza que es real. Tenemos una esperanza viva, hermanos. O sea, tú ahorita estás seguro cuando mueras a dónde vas a ir. ¿Estás completamente seguro? ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo estás? Romanos 8:12 dice, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que ahora cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Quiero que se den cuenta en los versículos cómo es la confianza del apóstol Pablo. Tengo por cierto, nos ha dado el Espíritu, y si hijos también herederos, y herederos de Dios. O sea, date cuenta de la esperanza que tiene. Pero una de las cosas importantes es el versículo 16. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, a ver. Regresar a la ley es regresar al miedo. ¿Por qué crees que alguien no se pasa un alto? ¿De qué tiene miedo? Pues de ser multado, de que lo cache la poli, y eso le traiga una consecuencia. De eso tiene miedo. Pero si por él fuera, vamos, aquí a la 1 de la mañana, 12, lo deberías ver. O sea, en verdad, o sea, ha habido accidentes aquí en estas esquinas trágicos, porque vienen encarrerados desde aquí, desde la entrada aquí de Tlaxcala, vienen encarrerados y luego pues están todos a veces en verde, y los encarreran para agarrarlos todos. Pero llega un momento en que le está ganando, y se pone en rojo y aún así se pasa. Y eso le llaman que son sagaces, pero en realidad están poniendo en peligro su vida y la vida de otros. ¿Pero por qué crees que no lo hacen? Por miedo. Pero en el caso del cristiano, no lo hace no solamente porque tenga temor, sino lo hace porque eso le agrada a Dios. El judío hace las cosas de sus fiestas y todas las cosas por temor. ¿El cristiano se congrega aquí porque tienes miedo?
O sea, ¿tienes miedo de que si no te congregas el domingo algo te va a venir la maldición de Tutankamón? No, nos congregamos porque tengo temor, reverencia de Dios, pero a la vez porque entiendo que necesito de Él. Es muy distinto. Volver a la ley, hermanos, es volver a querer judaizar, hermanos, es ponerse en una posición de no tener seguridad. ¿Saben quién es el ejemplo claro de esto? Saúl. Saúl no tenía seguridad de dónde se iba a ir. Tanto fue así que consultó una divina porque no sabía dónde se dirigía. No, cuando llamó a Samuel le dijo, ¿por qué me has molestado? Le dices que Jehová no me responde, ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumín. No me responde, no sé qué hacer. Eso es la ley. Al final puedes hacer todo lo que te digan, pero al final vas a decir, ajá, ¿y qué más? ¿Qué más voy a hacer? Pero el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, es decir, que tu esperanza es Cristo. Y cuando escuchamos de Cristo, cuando conocemos más de Cristo, te confirma que tú tienes una esperanza mayor. Una herencia inconmovible, inmarcesible, incorruptible. El Espíritu mismo te convence a ti de que hay algo más y que tú vas hacia ese lugar. El judaísmo no te lo asegura, sino que vas a vivir a base del miedo. Pues yéndonos por la parte final, hermanos. Esta y muchas razones es que aquellos que quieren volver al judaísmo es solo querer regresar a la esclavitud y querer regresar al miedo. Entonces quiero ir al versículo que cité al principio para ir terminando y cerrar esto. Colosenses 2:18, vamos a cerrar esto. Entonces, hermanos, con esta serie quiero que veamos la realidad, que sin duda debemos estudiar, debemos saber en qué tiempo son las fiestas, cómo se celebran, pero no para celebrarlas, ni para someternos a ellas, sino porque, hermanos, se trata de Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento habla de Cristo, es sombra de Cristo. Las fiestas hablan de Cristo y lo vamos a ver. Y si no entendemos eso, hermanos, vamos a tropezar. Todas las fiestas, el tabernáculo, la peregrinación, los sucesos con Abraham, los sucesos con Isaac, los sucesos con José, los sucesos con el pueblo, todo ello habla de Cristo, todo. El problema del judaísmo es que todo lo basan a su persona, no lo basan a Cristo, por eso su entendimiento está embotado. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio. Veamos, hermanos, volver a esas prácticas es que te priven del premio que tienes ya asegurado. Volver al judaísmo es como que perder todo lo que ya has trabajado. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Los enemigos del Evangelio, hermanos, estaban tratando de conquistar el alma de los colosenses por medio de un sistema religioso que no se basaba en la revelación divina, sino en los razonamientos humanos. Eso es el judaísmo. El judaísmo son razonamientos humanos que parecen muy teológicos, pero no es cierto porque no te llevan a Cristo. Ese sistema afirmaba que tenía explicaciones de las cosas divinas de acuerdo a las ideas generalmente aceptadas por los hombres. Sin duda, hermanos, parecen llenos de sabiduría.
Quizás son tan sinceros en la forma en que se proclaman. Parecían tan lógicos y eruditos como muchos de los sistemas de pensamiento de hoy. Pero cuando no tienen a Cristo, son sistemas ilógicos, sistemas vanos y sistemas ciegos. Entonces, que nadie te prive de tu libertad. Que nadie te prive, hermanos. En serio, nadie te prive. O sea, cuando llegue gente así te diga, no, es que esto y el otro. Por decir, en la fiesta del Hanukkah, ¿has visto un candelabro de 9 brazos? El candelabro verdadero es el de 7, es el de 7. Pero el otro le llaman el candelabro de la diáspora, o le llaman el candelabro del Hanukkah. ¿Por qué en esa fiesta se prende ese candelabro de 9 brazos? ¿Por qué? Ellos dicen que en esa fiesta de la dedicación no tenían aceite. No había aceite especial para prender el candelabro. Entonces dicen que hubo un milagro, que prendieron el candelabro y no le echaron aceite al candelabro y duró toda una semana prendido. Y no tenían aceite. Entonces inventaron por ese candelabro de 9 brazos. Pero el verdadero es el 7, o sea, el que Dios mandó es el de 7. Pero ellos inventaron el de 9 para esa fiesta del Hanukkah. Por decir, tú has visto los shofares, ¿no? El shofar es una trompeta. Es una trompeta que es de un cuerno de carnero. Pero, hoy los shofares que vemos son los largos. Una trompeta larga. Esos, hermanos, no son los que son del Antiguo Testamento. Ellos se inventaron en el tiempo de que después, cuando fue después del año 70 después de Cristo, que en el año 70 vino Tito Vespasiano y destruyó todo Jerusalén. Entonces todos fueron dispersados. Entonces muchos se fueron a Polonia, se fueron a Alemania, se fueron a Hungría, ya sabes, ¿no? Todo eso, de que ya después vino la Segunda Guerra Mundial, y los nazis invadieron Polonia y los sacaron a todos. Bueno, en esa época, por decir, ellos no tenían acceso a palomas, a palominos, o ese tipo de cosas, no tenían acceso. Los judíos estaban en extrema pobreza porque estaban huyendo. Ya después empezaron a hacer riqueza, pero no tenían. Entonces, lo que pasó allí, lo que surgió allí, es que ya no había sacerdotes. Entonces, lo que surgió fueron los rabinos, que hoy es lo que hoy se rige. Hoy lo que se rige es que hay un rabino como que dirige toda esta religión judía. Hay un rabino que es muy de renombre. Entonces, como que ese rabino dice lo que se va a hacer y no se va a hacer. Entonces, en ese tiempo dijeron, oye, no tenemos, queremos celebrar por sí la fiesta de las trompetas, pero no tenemos shofar. Entonces dio permiso un rabino en esos tiempos de que ya no se utilizara el shofar como eran cuernos de buey, o sea, son chicos. Son pequeños, se tienen que curar y llevan un proceso. Y todo ese proceso del shofar, hermanos, es sombra de Cristo. Que después iremos viendo igual, también es algo interesante. Pero los shofares que se nombran, son del Antiguo Testamento, son cortos. Ya empezaron a utilizar shofares de venado porque no había en esos tiempos, en los años 30, 20, un shofar como los anteriores. El rabino en esos tiempos les permitió tener ese shofar, por eso surgió el shofar largo. Pero ese no es el shofar bíblico. Entonces me dijeron, bueno, no tenemos palomas, no tenemos corderos. Entonces el rabino les permitió sacrificar conejos. Porque no había en esos tiempos lo que se pedía en la ley. Y bueno, o sea, muchas de esas cosas surgieron así. Entonces, la historia ahí está, de cómo surgieron. Entonces, ahora quieren venir con que no, que hay que hacer esto la comida kosher, hermanos. La comida kosher es así nomás. Hay ollas llenas de
comida y llega el rabino y hace una oración y nada más le mete el dedo, ya es kosher. Hay que verlo por otra manera, hermano. Tú piensas que esa mercadotecnia de comida kosher, ¿a quién le está dando dinero? Porque generalmente las comidas especiales son más caras. La otra vez una hermana allá en México me trajo pastor, dice, le traje unas galletas kosher. Le dije, ay, pues a ver si saben a Río Jordán, ¿no? Yo dije, a lo mejor, ¿no? Pero, no, bueno, o sea, hasta saben más insípidas, así como que, ay, no conocen el chocolate, no conocen las almendras, ¿no? Prefiero unas Chokis, ¿no? Bueno, así son ellos. Está bien, o sea. Así como dice alguien, ¿no? Cada quien su religión, pero el problema es cuando ya te lo quieren imponer. Ese es el problema. Cuando dicen, es que si tú no haces eso, tú estás mal. A ver, no. Ahí entramos en un conflicto, ¿no? O sea, si tú, hermano, tú dices, no, yo sí quiero comer comida kosher porque siento que es más sana, pues si tienes el dinero, pues adelante, o sí, ya. Lo malo es que, bueno, ya, no, los tacos de carnitas, pues ya no te los vas a poder comer, ya. Ni modo, ya te vas a quitar de esa delicia y de los tacos de barbacoa y todos ellos. Pues ya ni modo, por ti, lo siento por ti. Pero ya cuando llega alguien aquí le dice a un hermano, oye hermana, ¿tú sigues comiendo cerdo? Sí. Ay no, hermanita, es que está súper mal. Es que yo te recomiendo que, o sea, ya entramos en un conflicto. Tú lo quieres hacer, está bien, o sea, yo no te voy a juzgar por eso. Terminamos. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os cometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres y doctrinas de hombres? Cosas todas que se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vete, hermano, la circuncisión que los creyentes recibimos es algo espiritual, ya no es algo en la carne. La circuncisión es en el corazón. Es un verdadero beneficio y una verdadera bendición rechazar la antigua naturaleza pecaminosa, pero eso no se va a lograr a través de las costumbres judaicas. No vamos a llegar ahí así. Mientras vivamos aquí en la tierra, seguiremos luchando con nuestra antigua naturaleza, que continúa acechándonos, que trata de recuperar el control, pero el Espíritu Santo que ahora tenemos como creyentes nos capacita para poder rechazar y que ahora el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y no nuestra naturaleza pecaminosa. Pero todos los días tenemos esa lucha. Pero hermanos, volver al judaísmo, te lo voy a decir así, volver al judaísmo es dejar que tu naturaleza pecaminosa gane por completo. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que ha sido glorificado? Mi cuerpo, mi hombre anterior. Pero el de la ley te va a decir, no, es que ¿cómo vas a crucificarte si un hombre crucificado, según la ley, es un maldito por Dios? ¿Tú quieres ser maldito? No puedes crucificarte, mejorar las cosas de las fiestas y todo eso para tratar de llegar a Dios. No, prefiero estar crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que lo que ahora viva yo, lo viva no en mis fuerzas, sino en el Espíritu. Hermanos, que nadie nos prive, Sí, sin duda las cosas que Dios ordenó tienen gloria, pero la gloria del nuevo pacto es más fuerte y es eterna, mientras que la del antiguo pacto ha sido abolida. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió y resucitó.
ahí fue abolido. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.